Está en la presencia de tu divinidad, y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón. Mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré, postrado ante ti. Mi corazón te adoro, Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré, postrado ante ti. Mi corazón te adoro, Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti, te adoro a ti, Señor, te adoro a ti, te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Te adoramos, Señor, te exaltamos en esta noche, te damos toda la gloria, la honra, el honor y el poder a ti, Señor. Grandes son tus obras, grandes son tus maravillas, grandes son tus prodigios, Señor. Por eso te alabamos y hoy entramos con acción de gracias, con cánticos de alabanza, de adoración a ti, al único Dios vivo, al Dios omnisciente, omnipresente, omnipotente, al Dios que hizo los cielos y la tierra. A ti te damos la bienvenida a este lugar. Te pedimos, Señor, que te muevas con poder en medio de nosotros, tu pueblo. Señor, recibe esta alabanza que hemos preparado para gloria y honra de tu nombre. Por eso podemos reposar en ti, en tus manos, Señor, en tus brazos, como niños, oh Señor, porque tú tienes ese cuidado, Señor, de cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por tu sustento, gracias por tu palabra, por ese alimento que cada día tú nos das, porque no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca. En esta noche te pedimos, Señor, que tomes el control de esta reunión, de esta palabra, de esta enseñanza. Tú ministrando nuestros corazones
trayendo luz a nuestra mente, trayendo luz, Señor, a nuestro espíritu, para que podamos entender tus misterios, tu palabra, Señor, porque te lo hemos pedido en el poderoso nombre de tu Hijo amado Jesucristo, y en acción de gracias. Amén y amén. Muy buenas noches. Continuando hoy con el discipulado que llevamos desarrollando cada miércoles, quiero hablarles acerca de un tema que ya iniciamos hace 8 días, titulado La Deidad de Cristo. Hemos estado nosotros hablando de las doctrinas fundamentales, que son doctrinas cardinales, doctrinas que son esenciales en la vida de cada cristiano, de cada creyente. Son doctrinas que tienen que ver con la salvación del hombre y por lo tanto son indiscutibles. Todos los cristianos creemos en estas doctrinas, llámense bautistas, llámense pentecostales o carismáticos, sea cual sea la denominación que nosotros encontremos, todos los cristianos, todos los que hemos nacido de nuevo, que hemos creído en Jesucristo nuestro Señor, creemos en estas doctrinas. Hemos estado mirando la Trinidad de Dios, la deidad de Cristo, que es el tema de hoy, y hoy quiero continuar con la segunda parte de esta enseñanza, y quiero hablarles a ustedes acerca de la unión hipostática de Cristo. Algunos de ustedes podrán preguntarse, bueno, ¿y eso con qué se come? Es un término un poco técnico, es un término teológico que ya lo vamos a explicar, qué es lo que significa esto. Y antes de continuar con el tema de hoy, quiero hacer un breve resumen de lo que vimos hace 8 días. Hemos estado hablando acerca de la naturaleza de nuestro Señor Jesucristo. Hemos dicho que Jesús es Dios, no es un ser creado como algunas sectas y religiones lo enseñan, no es tampoco el primer ser creado, ni un arcángel, ni una criatura creada de ninguna manera. Tampoco podemos decir que Jesucristo es uno de los tantos profetas que han existido, y tampoco podemos decir que Jesucristo es un iluminado más, un gurú más, un hombre que vino a este mundo a hablarnos de ciertas reglas de conducta. No, Jesucristo es el Hijo de Dios y es Dios mismo encarnado. Y esta doctrina de la deidad de Cristo nos habla de eso, de que Jesucristo es Dios. Eso fue lo que miramos. Jesucristo es Dios, y lo demostramos con muchos pasajes del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento que estuvimos estudiando. Juan 1, del 1 al 5, que ha sido mal interpretado por los testigos de Jehová, por ejemplo, que le han cambiado en la traducción del Nuevo Mundo, que así se llama, la versión de ellos, han cambiado cosas del original y han hecho ver a Cristo como un Dios, pero un Dios con D minúscula, como un ser que fue creado, como el primer ser que fue creado. Pero pudimos nosotros demostrar también con ese mismo pasaje desde el original que Jesucristo no fue el primer ser creado, sino que Jesucristo es Dios mismo encarnado. Pero al mismo tiempo de que Jesús es Dios, también es hombre. Y esta doctrina de la unión hipostática de Cristo habla precisamente de que Jesucristo es Dios, pero al mismo tiempo es hombre. ¿Cómo puede ser eso? Es una sola persona,
No estamos hablando de dos personas, sino de una sola persona, la persona de Cristo, que tiene dos naturalezas: la naturaleza divina y la naturaleza humana. Esta doctrina de la unión hipostática de Cristo establece y designa la unión de las dos naturalezas, la divina y la naturaleza humana, en un mismo ser. Es decir, el Señor Jesucristo es 100% Dios, pero también el Señor Jesucristo es 100% hombre. Él estaba allá en el cielo y se bajó de la diestra de su Padre, donde Él estaba sentado, y se hizo siervo para entregar su vida por nosotros. Él, siendo Dios, tomó la naturaleza humana, se encarnó en la persona de Jesús. Él tomó un cuerpo como el suyo, como el mío, y aunque se encarnó, la naturaleza divina de Él no se mezcló con la naturaleza humana. Él siguió siendo Dios encarnado, pero al mismo tiempo hombre, con un cuerpo débil como cada uno de nosotros, pero sin pecado, como lo vamos a mirar, porque aunque Él fue hombre, Él nunca pecó. ¿Sí? Entonces, esta doctrina establece que Jesucristo es Dios, que continuó existiendo como Dios cuando se encarnó, y agregó a la naturaleza divina la naturaleza humana. Lo podemos ver en algunos pasajes. Vamos a pasar a un pasaje que es muy importante, lo miramos hace 8 días, pero aquí podemos mirar claramente algo muy importante. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios. O sea, a Él no le importó de ser igual a Dios. ¿Para qué? Para despojarse a sí mismo, y tomando forma de siervo, o sea, forma humana, Él tomó un cuerpo como el de nosotros y se hizo siervo. Él, siendo Dios, el mismo Dios, el que creó los cielos y la tierra, porque por Jesucristo, como ya lo miramos, fueron creadas todas las cosas. Él se hizo un hombre. Imagínese usted, yo les coloco este ejemplo. Imagínese usted que pudiera usted hacerse una hormiga. Usted es una persona, un ser humano racional, con una inteligencia mayor que cualquier animal, porque Dios nos dio una inteligencia mayor. Nosotros somos la corona de la creación del Señor. Imagínense ustedes que pudiera usted hacerse hormiga, y estando como hormiga, vivir entre las hormigas y conocerlos y hablarles a las hormigas acerca de lo que es el ser humano, de la vida del ser humano. ¿Usted se imagina eso? Siendo un hombre, hacerse un pequeño insecto para vivir entre los insectos y dar a conocer la vida de los hombres, la vida de un ser humano. Eso mismo hizo el Señor Jesús, en mayor proporción, porque Él, siendo Dios, se hizo pequeño. Imagínense quién es Dios. Dios es un Dios eterno, es un Dios grande, es un Dios poderoso, es un Dios que es tan grande que nunca vamos a terminar de conocerlo. Es tan grande
poder, es tan grande su amor, su sabiduría. Todo lo de Dios es infinito. Dios es una criatura, es un ser infinito. Imagínense usted Jesucristo con todos sus poderes, siendo omnisciente, omnipresente, ¿sí?, omnipotente, y hacerse un simple ser humano. Duro, pero así lo había determinado el Padre desde antes de la fundación del mundo, que Jesucristo se hiciera hombre, que el mismo Dios se encarnara en un ser humano, se despojara, ¿sí? Porque aquí dice que se despojó de sí mismo. Eso no significa que Él dejó de ser Dios, no, de ninguna manera, sino que se despojó de ¿qué? De las riquezas, de la gloria que tenía con el Padre a la diestra de Él. Él se despojó de todo eso y bajó aquí a la tierra siendo Dios, porque Él no dejó, repito, de ser Dios, y se hizo hombre. Tomó un cuerpo que le dio el Espíritu Santo a través de María. ¿Por qué José no intervino en la concepción de Jesús? Porque Jesús tenía que nacer sin pecado. Ustedes y yo sabemos que nosotros cuando nacemos somos pecadores por herencia. Un niño nace y aunque no ha hecho nada malo, nace como pecador. ¿Por qué? Porque trae en su naturaleza humana, por su papá, que transmite, porque nosotros los hombres a través del esperma transmitimos esa naturaleza caída a nuestros hijos. Porque un hombre caído da lugar a un hombre caído. Amén. Es como un perro da lugar a un perro, no a una oveja. ¿Están entendiendo? Entonces el Señor, ¿cómo resolvió eso? El mismo Espíritu coloca la semilla, el esperma, en el vientre de María. Y ese niño, ese santo ser nació sin pecado porque no le fue transmitido, porque el pecado se transmite por el hombre, porque nosotros somos los que colocamos la semilla, la mujer es simplemente la receptora. Entonces Jesucristo, como no fue concebido por medio de José, sino por el Espíritu Santo, Él nació sin pecado, a diferencia de todos los bebés que nacen y que han nacido durante la existencia del hombre sobre la tierra. El Señor Jesús nace sin pecado y toma una naturaleza humana, siendo Dios. Él nunca dejó de ser Dios, siendo hombre. Esas dos naturalezas haciendo parte de una misma persona, de la persona de Cristo. La naturaleza divina no se mezcla con la naturaleza humana, ni la humana con la divina. Eso es lo que establece la doctrina de la unión hipostática de Cristo. Entonces aquí miramos que el Señor se hizo siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, ya estando como un ser humano, siendo Dios, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Él al volverse hombre tuvo que aprender a obedecer como humano, tuvo que someterse al Padre. El Señor Jesús, siendo Dios, Él baja aquí a la tierra y se pone bajo la autoridad del Padre para hacer la voluntad del Padre. ¿Cuál era la voluntad del Padre? Que entregara su vida en esa cruz por expiación de nuestros pecados.
¿Se acuerdan ustedes cuando Jesús estaba en el monte Getsemaní orando al Padre y le dijo: Padre, pasa de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad y no la mía? Jesús, en su humanidad, en su debilidad como hombre, Él no quería ir a la cruz. Él sabía lo que significaba ir a esa cruz. Él como hombre le habló al Padre en su debilidad, sudó sangre. Eso se llama científicamente hematrosis, que cuando por un estrés excesivo de la persona, los vasos sanguíneos de la superficie de la piel se rompen y la sangre de los vasos sanguíneos se mezclan con las secreciones de las glándulas sudoríparas, y cuando sale el sudor sale con sangre. Eso le pasó a Cristo, porque Él en su humanidad, en su debilidad, porque Él era hombre y es hombre, Él sintió el no ir a la cruz. Pero ¿cuál era la voluntad del Padre? Que fuera a esa cruz. Y Él se sometió hasta la muerte en cruz. Sigamos a la siguiente. Y mire lo que sigue diciendo el pasaje. Por lo cual Dios también, una vez que Él se humilló, haciéndose hombre, ¿qué hizo Dios? ¿Qué hizo el Padre? Lo exaltó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Impresionante. ¿Qué pasó con el Señor Jesús? Él se humilló hasta morir en una cruz. Pero ¿qué pasó después de la humillación que Él sufrió? Porque Él murió como el peor de los criminales. Él fue tratado como el peor de los criminales, siendo un hombre santo que nunca pecó. Si ha habido una muerte injusta en este mundo, ha sido la muerte de Cristo. Algunos han dicho: ay, yo no entiendo por qué gente buena en este mundo le suceden cosas malas. Eso solamente ha ocurrido una sola vez, en la persona de Cristo, porque Él sí era bueno. Nosotros no somos buenos, esa es la verdad. Y cuando nos ocurren cosas malas, no crea usted que no se lo merece, hermano. El único que no merecía algo malo es el Señor Jesús, porque Él nunca pecó. Nosotros sí merecíamos lo peor, el peor de los castigos, el peor de los infiernos. Y si hemos sido salvos, ha sido por la gracia y la misericordia de Él, por la obra de Cristo. Porque si no estuviéramos perdidos, como la gran mayoría de los seres humanos están en un camino de perdición, pero por su gracia, por su misericordia estamos aquí. Somos hijos de Él por adopción, hijos de nuestro Dios, de nuestro Padre, siendo el primogénito de todos, Jesucristo. Jesucristo era el unigénito, es decir, el único de su clase, el único hijo que tenía el Padre, y pasó a ser el primogénito, es decir, el mayor de muchos hermanos. Él es nuestro hermano mayor, nosotros somos hermanos menores de Cristo, y Él es nuestro modelo, Jesucristo. Y todos nosotros tenemos que imitarlo a Él. Su carácter, ¿cómo era Cristo? Manso, humilde. Él se hizo siervo, Él se humilló, Él se entregó, se sacrificó por nosotros, que no lo merecíamos. Usted y yo no merecíamos que Jesucristo se sacrificara por nosotros. Pero Él sufrió la peor de las muertes, la muerte más injusta. Porque Él sí era justo. Él sí no merecía morir. Nosotros sí merecemos morir por nuestros pecados. Pero si no morimos ya, es porque alguien pagó por nuestros pecados en esa cruz. Jesucristo, que se hizo hombre, siendo Dios, para salvarnos. ¿Por qué tenía que ser Cristo y no el arcángel Miguel? ¿Por qué no el ángel Gabriel? ¿Por qué no Abraham o Isaac? ¿Por qué
no murió alguno de ellos, porque ninguno de ellos era Dios. Tenía que ser Dios, el único, porque es el único perfecto. Y tenía que ser un hombre al tiempo, porque él tenía que morir en representación de la raza humana. Entonces Jesucristo es Dios y es hombre. Dios tenía que venir a salvarnos, a morir por nosotros, haciéndose hombre en representación de todos aquellos que habían sido escogidos por el Señor desde antes de la fundación del mundo. La obra de Dios ha sido tan preciosa, y la obra de Cristo, hermanos. Cuando usted entiende a profundidad lo que Cristo hizo por nosotros, usted y yo vamos a vivir agradecidos con el Señor, porque Él lo dio todo por nosotros. Él se hizo hombre, se humilló, pero luego Dios lo exaltó, dándole un nombre que es sobre todo nombre. No hay un nombre más grande que el de Cristo. Miren, no ustedes saben que en el mundo espiritual hay principados, hay potestades, hay gobernadores, huestes espirituales, seres que gobiernan en este mundo y que están bajo la autoridad de Dios. Pero Jesús, Él tiene un nombre sobre todo nombre. No hay nadie ni nada que esté por encima de Él. Ese fue el grado de exaltación que el Padre le dio al Hijo. ¿Y saben por qué? Porque Él se humilló y obedeció hasta la muerte. ¿Hasta dónde estás tú dispuesto a someterte a Dios y a obedecerle y a sacrificarte por Él? ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde? Hoy en día los cristianos lo que buscan generalmente, lo que uno mira, es beneficios de Dios, dádivas de Dios, que todo le salga bien. Pero cuando se trata de padecer por causa del Señor, cuando se trata de obedecer al Señor, ay, no, qué duro. Eso no puede ser. No, eso no es para mí. Algunos hasta dejan las filas de la iglesia. No, qué duro. Cuando están por las dádivas del Señor, ahí están. Que el Señor me bendiga, que me dé. Pero cuando ya se trata de obedecer a Dios, cuando Dios empieza a través de su palabra a decirnos, a hablarnos de su voluntad, qué es lo que debemos hacer como hijos suyos y a qué debemos estar nosotros dispuestos, ahí es donde, como dicen en mi tierra, de la puerca tuerce el rabo. Ahí no. Pero ¿quiénes son esos? Los que no son de Dios. Porque los que son de Dios, los que tienen al Espíritu Santo, los que han nacido de nuevo, los verdaderos cristianos, los verdaderos discípulos, están dispuestos a servir, a sufrir por causa del Señor hasta la muerte. ¿Y qué pasa con aquellas personas que se humillan, que sufren, que se hacen siervo? El Señor los exalta, porque el que se humilla será exaltado, pero el que se exalta será humillado. ¿Se acuerdan ustedes en intercesión cuando les hablaba de quién es el mayor entre nosotros? ¿Quién es el mayor entre nosotros? El que sirve, el que se hace siervo. ¿Se dan cuenta por qué es que el Señor Jesús dijo eso? Porque el que sirve, el que se hace siervo, el que se humilla, Dios lo exalta. Dios lo exalta.
si usted no se humilla delante del Señor, si usted no está dispuesto a obedecer al Señor, a servirle con amor a Él, a los santos de Dios, a entregarlo todo por causa de Él, como lo hacían los cristianos del primer siglo, usted nunca va a ser levantado por Dios. Tal vez ni siquiera es hijo de Dios. Pero el que es hijo, el que ha nacido de nuevo, hermano, ese tarde o temprano se humilla. ¿Qué diferencia hay entre el trigo y la cizaña? Les voy a colocar este ejemplo. Ustedes han escuchado y de pronto han visto al trigo y la cizaña. Son muy parecidos, ¿cierto? ¿Cierto? Cuando van saliendo, no se sabe qué es el trigo y no se sabe qué es la cizaña. No se sabe. Pero en la medida en que van creciendo, todavía pues no se sabe. Pero llega el momento en que van creciendo más y más, que el trigo se dobla por el fruto, se inclina por el fruto, porque el trigo tiene fruto, ¿cierto? De ahí sacan el trigo. Pero la cizaña, como no tiene fruto, sigue creciendo derechita, y ahí se diferencia el trigo y la cizaña. El trigo se dobla por el fruto, la cizaña sigue derechita porque no tiene fruto. ¿Cómo se diferencia entre los que son de Dios y los que no son de Dios? Los que son de Dios son como el trigo, se doblan. En la medida en que van creciendo y van dando fruto, se doblan, se humillan. Como el trigo se inclina. Esos son los de Dios, los verdaderos cristianos. Los que no, siguen derechitos, siguen erguidos, orgullosos, prepotentes. Y así encontramos en la iglesia, porque en la iglesia hay trigo y cizaña, hay de todo un poco. Me refiero a las iglesias cuando son grandes. Ahí hay una mezcla de todas las iglesias del mundo, son así, mezclas de trigo y cizaña. Siempre va a haber eso. Pero lo que quiero que ustedes entiendan esta noche es que nosotros, como discípulos de Cristo, tenemos que ser imitadores de Cristo. Cristo se humilló a lo sumo. Eso tenemos que hacer nosotros. Y al humillarnos, el Señor nos va a exaltar. Nos va a exaltar, hermanos. Tarde o temprano, el Señor, al ver nuestra obediencia, nuestra sumisión, lo que hizo Cristo, se humilló, se sometió, Él resistió los latigazos, resistió todo por obediencia al Padre y por amor a nosotros. Cuando nosotros resistimos todo por amor al Señor, por amor a los hermanos, a las personas, y a veces son injustos, nos pegan nuestros latigazos de vez en cuando, a uno lo soporta todo por amor a ellos, primero al Señor, pero también por amor a ellos. Y ese es el verdadero siervo, el siervo que es sufrido, ese siervo que está para lavarle los pies a las personas, para servirles. Cuando Jesús le lavó los pies a sus discípulos, ¿qué hizo Jesús? Se amarró una toalla, cogió una palangana de agua, ¿cierto? ¿Y qué hizo Jesús? Se inclinó, se hizo pequeño, el creador del universo, el Dios grande, todopoderoso, se inclinó. Imagínese eso, a lavarle los pies mugrosos de Pedro, de Juan, de Jacobo, imagínese los pies de esas personas, de esos discípulos que andaban por calles de tierra empedradas, con sandalias, chancletas, no sé cómo era eso, pero imagínese, se inclinó a hacer un oficio de esclavo, de siervo. Y por eso no dejó de ser hijo de Dios. Por eso no dejó de ser Dios. No. Todo lo contrario. Al él humillarse de tal manera, recibe un nombre que es sobre todo nombre. Dios lo exaltó.
Y ahora mismo Él es Dios, pero también es hombre. Antes de Él encarnarse, escuchen bien, antes de Él encarnarse en un cuerpo como el de nosotros, Él era solamente Dios. Era un ser con una sola naturaleza. Pero al Él encarnarse, tomó la naturaleza humana, y esa naturaleza humana todavía la tiene, pero glorificada. Porque ese cuerpo que Él recibió de humillación, cuando Él resucitó con un cuerpo de hombre, pero glorificado. Un cuerpo transformado. Ese mismo cuerpo que usted y yo vamos a tener cuando el Señor venga por nosotros, por su iglesia. Los que estén muertos serán levantados, resucitados y serán transformados. Ese cuerpo de corrupción que está ahí podrido será transformado, será regenerado en un cuerpo de gloria. Y los que estemos vivos, que yo creo que somos esa generación, porque esto aquí no nos queda más de 10 años aquí nosotros en la tierra. Nosotros somos esa última generación, los últimos días estamos viviendo, no los últimos tiempos los estamos viviendo desde hace 2000 años. Estamos viviendo los últimos días. En estos últimos días que estamos viviendo, Jesús va a venir, y si nosotros estamos vivos en ese momento, que es lo más seguro, la última generación, somos nosotros, vamos a ser transformados. Este cuerpo de humillación que tiene pecado, esa naturaleza pecaminosa, va a ser transformado. Y cuando seamos transformados, entonces ya no habrá presencia de pecado en nosotros. Tendremos un cuerpo semejante al de Cristo y sin la tendencia a pecar. Yo les voy a hacer una pregunta y yo quiero que ustedes me contesten. Pero tómense el tiempo de contestar, porque pues, es una pregunta que hay que contestarla con mucho temor y temblor. Hemos dicho que Jesús es Dios, pero también hemos dicho que Él es hombre, es decir, Él es 100% Dios, 100% hombre. No es que Él sea 50% Dios y 50% hombre, no. Mitad Dios, mitad hombre, no. Él no es un semidios. Él es 100% Dios, 100% hombre. La pregunta es la siguiente: si Él es 100% hombre, ¿Él podría pecar en su humanidad siendo hombre? No. ¿Qué dicen ustedes? Sí. Olivardo dice que sí. Siendo hombre no pecó. No, la pregunta es, ¿Él tenía el potencial para pecar Sí. siendo hombre? Sí. Sí, claro, fue tentado. A ver, ¿quién más? Claro. ¿Qué dice? Ángel David también dice lo mismo. ¿Sí podía pecar Cristo? ¿Qué dice Diego? Fue tentado. Ahora les explico la tentación. ¿Qué dice? ¿Quién dice? ¿Todos dicen que sí? ¿O doña Ernestina dice que no? Que, pues, o sea, que no, en él no estaba pecado. No estaba en el pecado. Ajá. Bueno, entonces usted dice que sí podía pecar o no podía pecar. No podía pecar. Ustedes dicen que sí. Él pudo haber pecado, pero no Es pecó. hombre, pero en su interior es santo. Sí, él es hombre, pero podía pecar como hombre. La pregunta es esa. No, porque no era un hombre cualquiera, no. No. ¿Quién No dice? era un hombre del común. Bueno. Por eso es hombre, pero era totalmente santo, Sí. apartado para Dios. Solamente entonces don Libardo dice que sí podía. Los demás dicen que no. No. Bueno, la respuesta, él no podía pecar. ¿Por qué? Les voy a decir. Entonces, ¿por qué la tentación? Ya voy para allá. Esto está muy interesante. Él no podía pecar porque era Dios. ¿Sí?
Si nosotros decíamos que Jesucristo puede pecar, estamos diciendo de que Dios puede pecar. Y ahí nos meteríamos en problemas. ¿Sí me hago entender? No puede ser como nosotros, no puede ser de Dios, Él es Dios y nunca dejó de ser Dios. Amén. Y aunque era hombre, sabemos que la naturaleza divina no se mezcló con la naturaleza humana. Él era 100% Dios, 100% hombre. Pero ¿por qué como hombre no podía pecar? Porque, mire, Él siendo Dios, Usted sí podía sentir lo de los hombres, dolor, Él siendo- tristeza, todo. sí, Pero claro. Él pecado, pudo haberlo hecho, pero no lo hizo. no. Él no podía pecar. Él no podía Ah, pecar. pero como hombre. Él no podía pecar porque era Dios. ¿Sí? Y aunque era hombre, Él estaba siendo una misma persona con la naturaleza divina, naturaleza humana, ¿cierto? Aunque era hombre, no podía pecar. Les voy a explicar lo de la tentación. Lo de la tentación de Cristo. ¿Por qué fue tentado? ¿Porque Cristo podía pecar? No. Fue tentado, les voy a decir, para probar que Él no podía pecar. Les voy a dar un ejemplo, es de ingeniería. Un puente, cuando construyen un puente, los ingenieros siempre prueban los puentes. La pregunta es, ¿para qué lo prueban? Para ver si se cae o para demostrar que no se cae. Para medir la resistencia. Para mostrar que no se cae. Entonces, Cristo fue tentado para demostrar que Él no podía pecar, aunque era hombre. Él sintió tristeza, Él sintió alegría como hombre. dolor, Él dice, el versículo más corto es: Jesús lloró. Lloraba, él sentía como cualquier hombre, pero no tenía el potencial de pecar. Él no heredó esa naturaleza caída, quiero que me entiendan, del hombre, porque fue concebido por una virgen, por el Espíritu Santo. Él no heredó de esa naturaleza caída. ¿Qué es lo que nos hace a nosotros Lo que pasa. pecar? La naturaleza caída que hemos heredado Tienen en nuestro interior. en nuestro interior, que hemos heredado de nuestros antiguos padres, Disculpe. que hemos heredado de nuestros antiguos padres. Y eso es lo que tenemos que nosotros entender, hermanos. Es muy importante esto, entender. Jesucristo no podía pecar, porque Él no heredó esa naturaleza caída. Él fue concebido virginalmente, porque era Dios. ¿Sí? Sigamos rápidamente ya para terminar, se nos acabó el tiempo. Y aquí miramos en Colosenses 2:9, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En Jesucristo habitaba toda la plenitud de la deidad, o sea, toda la plenitud de Dios Padre, de Dios Espíritu Santo. El Señor Jesús, al bajar aquí a la tierra, Él era como un guante en las manos del Padre y del Espíritu Santo. Él no hacía nada sino lo que hacía el Padre a través de su Santo Espíritu. ¿Me hago entender, hermanos? En Él estaba la plenitud, Dios mismo, ¿sí? Dentro de Él. En 1 Timoteo 2:5 dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Amén. Habla de Jesucristo hombre, está hablando no de Jesucristo en su naturaleza divina, sino humana. Él, en su naturaleza humana, sirvió de puente con el hombre. ¿Por qué? Porque en su naturaleza humana, siendo hombre, murió en representación de todos aquellos
hombres que habían sido escogidos por el Padre desde antes de la fundación del mundo. Sigamos. Y con esto finalizamos. Jesús, aunque fue hombre, no tuvo pecado. 1 Pedro 2:22, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Él nunca pecó. No, que María Magdalena, ahí le inventaron un cuento ahí todo feo con María Magdalena y que tuvo una hija y que... No, y eso es un rollo tremendo, ¿no? Pero Jesucristo ni se metió con Magdalena, ni tuvo amorío con ella, ni con nadie, no se enredó, él tenía muy claro a lo que iba. Sí, y se enredó, porque imagínense, enredándose, ni lo enredaron porque me imagino que no se dejó enredar, porque Jesucristo tenía muy claro su plan. Imagínense usted si Jesucristo se hubiese casado, imagínense. Ahí Jesucristo en la cruz y la esposa y los hijos llorando. Ahí. No era el propósito, él venía a morir. No, y que la esposa no lo dejara salir con 12 apóstoles. Ah, no, pues eso sí, como hay un cuentachiste por ahí, ¿no? Tremendo, ¿no? Con esposa hubiese sido más complicado el ministerio de Cristo. Porque el ministerio de Cristo exigía tiempo completo con sus 12 apóstoles. Imagínense con una esposa, ya te vas nuevamente con esos vagos. Yo sí decía, como dice por ahí un cuenta chiste, tremendo. Jesucristo él sabía lo que venía a hacer y por eso él no se puso. Podían casarse, sí, era legítimo, pero su llamado no era ese. Su llamado era el de ser sacrificado como cordero para expiación por nuestros pecados. El llamado de él fue tremendo, muy especial. El Señor Jesús entregó su vida en la cruz y eso, él fue lo que hizo. No hubo pecado nunca en él, ni se halló engaño en su boca. Nunca habló mentira. También podemos decir de Jesús que es el único camino al Padre. Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. Porque es a través de Cristo. Él es el único camino. Porque fue el sacrificio perfecto, en él no hubo pecado. Si hubiese habido pecado en Cristo, su sacrificio no hubiese sido perfecto. Y si su sacrificio no hubiese sido perfecto, Dios Padre no hubiese aceptado ese sacrificio. Y si Dios Padre no hubiese aceptado ese sacrificio, entonces estaríamos nosotros en problemas, no hubiésemos sido salvados ni redimidos y estuviéramos en el mundo. Una prueba de que Jesús no pecó nunca y que hizo el sacrificio perfecto, porque tenemos salvación, vida eterna, santificación, estamos en ese proceso de santificación, etcétera, etcétera. Por eso dice Mateo 11:27, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Todo se lo entregó el Padre a Jesús y nadie viene al Hijo sino el Padre. Nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ni el Padre conoce a alguno sino al Hijo.